candidato a la presidencia municipal de la capital por la coalición Sí por San Luis, que nos toma la llamada. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que yo te diría, Erika, que, y lo digo con preocupación, que ha venido dominando mucho la campaña el tema del agua, en una triple vertiente, que la gente lo recuerda, te lo dice, te lo expone, incluso te diría que hasta lo documenta. En una casa, estuve caminando el norte de la ciudad, Las Julias, Jacarandas, la colonia Casanova, y entonces hay gente de allá que al mismo tiempo no tiene el líquido, no llega, que además, como tú sabes, es un derecho humano. Sí. Al mismo tiempo, cuando llueve se inunda, pero la tercera que me encontré, Erika, es que tienen pendientes pagar sus recibos de Interapas. Entonces vi recibos de 2, 3, 4 mil pesos, 5 mil pesos, con la amenaza de embargo, obviamente la amenaza de suspender el suministro de agua. Entonces la gente te dice, ¿qué hago? ¿Compro la pipa, pago la pipa de agua o pago el recibo? Y la gente no sabe qué hacer, al final de cuentas no tiene líquido, que es importantísimo, y más en tiempos de pandemia. Te diría, Erika, que eso es lo que más ha estado dominando, igual que la inseguridad. Ayer estuve por Prados de San Vicente, se hicieron anuncios importantes, el candidato Pedrosa anunció fuertes inversiones, al menos inversiones históricas en materia del agua, porque también, déjame decirlo así, el tema es de infraestructura, es decir, no Claro. se le ha invertido lo suficiente. Hay una cierta capacidad de lluvia al año, que no ha variado, en este año va a variar un poco el tema de la sequía, pero al final hay posibilidades, pero no hay infraestructura que capte, que regule, que administre el vital líquido, y creo que ahí es donde tenemos un pendiente muy fuerte, Erika. Hablemos precisamente de esto, del problema del agua en la capital potosina, y me parece que es muy delicado, Enrique. Justo en esta semana estuvimos platicando con el director del Interapas y nos decía que los candidatos, por lo menos con él, no se habían acercado para conocer el diagnóstico de cómo estaba el organismo. Hay un problema muy serio con el Interapas. Uno, sí, es la forma y el funcionamiento, que a final de cuentas no tienen la capacidad de atender a toda la zona, y tú hablabas, por ejemplo, de este cobro del recibo. Tampoco tienen dinero, y eso hay que decirlo. Y para poder generar una mejora y un cambio, pues se necesitan recursos. Hemos apostado mucho dinero al proyecto de la presa del Realito, y nos ha mostrado su peor cara, Enrique, porque nos deja una semana sin agua y otras 2 también. Es decir, de 3 semanas del mes, tenemos una con agua garantizada para todas estas colonias. ¿Cómo solucionar esto? Es correcto. Mira, te comento algo nada más. Que no, yo ya me acerqué al director del Interapas, le pedí por escrito audiencia, entiendo que me dio audiencia el próximo lunes, precisamente porque quiero estar informado para poder comunicar a la ciudadanía la situación del Interapas. Mira, yo te diría que parte del problema empieza en este organismo, porque es ineficiente para administrar, y obviamente qué cobras o cómo cobras, con qué calidad moral cobras un servicio que no das. Esa es una contradicción terrible. De por sí es delicado cortar el agua, porque estás interrumpiendo una de los servicios más importantes que recibe la ciudadanía. Un derecho y si humano, no eres además. eficiente, es un derecho humano, y si no eres eficiente y además presionas, de verdad son bastante agresivos los recibos que tiene, y son hasta groseros en el sentido de los montos. La gente no tiene dinero, no tiene el agua, prefiere pagar la pipa, incluso pagar otras cosas. Yo vi recibos hasta de 6,000 pesos, por ahí lo documenté, en donde yo creo que lo importante de todo esto es llegar a un acuerdo con la comunidad. Tiene que haber una fuerte inversión tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal para primero rescatar el líquido. Es decir, por ejemplo, entra en funcionamiento el Realito y dejamos de darle mantenimiento a los pozos. Pues hay una gran cantidad de pozos que no funcionan, y estos pozos deberían de estar al día, desde luego cuidando que no se sobreexploten los mantos acuíferos. Pero al final de cuentas lo que necesitas es la infraestructura. No se han modernizado los pozos, no tenemos la red de distribución de agua, no le hemos querido meter mano.
es antigua, es muy vieja la red. Sí. Prácticamente yo no conozco recientemente que tengamos un proyecto de fondo de largo plazo donde nada más recuperando la red quizás estemos evitando que se desperdicie por fugas, Claro. quizás la mitad de la... Entonces no hay que tenerle miedo a la inversión, porque luego estas obras son de las que dicen pues que se entierran y que la gente no ve. Yo digo que no la ve, pero sí sienten. Claro. O sea, que no tengas agua es terrible. Y luego en la Progreso antier, Erika, en la colonia Progreso, todo lo contrario, una fuga, pero de aguas negras. Entonces, la gente tiene este problema, una fuga de aguas negras que creo que ya la repararon y aprovecho para agradecer la respuesta del alcalde Lujambio, porque le pedí, por favor, que no se esperaran a reparar una fuga de aguas negras sobre la avenida María Curi, porque es un foco de infección tremendo. Claro. Y al mismo tiempo no tienen agua, y al mismo tiempo el recibo. Entonces imagínate la presión que está generando el tema del agua en la comunidad. ¿Se puede solucionar, realmente se puede solucionar el abasto de agua? Porque hemos consultado también a varios expertos en el tema del agua y nos dicen es un problema tremendo porque San Luis Potosí no tiene agua, así de fácil, no la tiene. ¿Se puede solucionar, Enrique? Yo creo que, mira, yo estoy seguro que haciendo las inversiones se puede mejorar la condición de la captación del agua y la distribución. Estoy seguro que no se ha querido invertir en este tema. Hemos calculado que debe invertirse entre 8 y 10 mil millones de pesos, no en un año, sino en el plazo, en el tiempo, en el mediano plazo. Y si le metemos ese interés y priorizamos la gestión de gobierno, insisto, estatal y municipal, desde luego que se puede mejorar sustancialmente esto. Te voy a traer algo a la memoria. Sí. Antes del Realito había agua. Después del Realito nos confiamos en el Realito y entonces se descompone el Realito 1 o 2 veces al mes, deja 1 o 2 veces en semana, y esta parte de que los pozos no se les dio el mantenimiento. Si logramos otra vez equilibrar lo que el Realito manda, previniendo y teniendo los pozos, y si no se usan los pozos se estarán recargando los mantos acuíferos, yo considero que es posible, es viable mejorar la condición de la distribución del agua, de la captación del agua cuando llueva y desde luego de la distribución democrática del agua. Y déjame decirlo así, porque hay zonas definitivamente muy deprimidas económicamente que además no tienen agua. Creo que debe haber una redistribución de eso también con un criterio de proteger a la comunidad que hoy lo más lo está necesitando. ¿Vas a ciudadanizar el consejo que toma las decisiones con respecto al agua? Porque se lo preguntábamos también al director al Interapas en estos días, que si ese sería un camino a la solución a los problemas, y decía, pues sí, que involucrar a la gente, que haya una participación de los diferentes sectores en donde se tomen realmente las decisiones conociendo la problemática de forma directa y real. Enrique, ¿tú apostarías por ello, por ciudadanizar al Interapas? Sí, en 2 vertientes, si me dejas decirlo de esta manera. La primera, pues con los científicos y los técnicos, que además en San Luis Potosí hay especialistas muy consolidados en materia de agua. Sí. Y creo que hay que invitarlos a la mesa de las decisiones para que se maneje esto no políticamente, no con cálculo, sino al contrario, técnicamente, que hoy hay soluciones técnicas muy viables, pero que a veces no las traemos a la mesa. Y la otra, la del ciudadano que nos pueda opinar desde la perspectiva de quién es el usuario de agua, de que nos diga qué está sucediendo. Creo que esa combinación más la autoridad puede darnos mejores resultados que decisiones unilaterales, que es un asunto no nada más del presente, de que si tenemos o no agua, sino que tenemos que también desarrollar obra e infraestructura hacia el futuro, Erika. No paliativos, no medidas rapiditas que resuelvan el hoy, sino ya tenemos que pensar que esta ciudad va a seguir creciendo, tanto en población como en mancha urbana, y necesitamos irnos anticipando a problemas mayores que tienen que ver con el agua, y creo que una participación de la gente, la inclusión de la ciudadanía, tanto los técnicos, los especialistas, los expertos,
como los usuarios nos van a dar, desde luego, una mejor perspectiva de largo plazo sobre lo que hay que hacer con el agua. Pero ¿con qué alcance esta participación ciudadana? Te lo pregunto porque a final de cuentas hoy no importa o poco importa lo que se diga en la Junta de Gobierno, cuando a final de cuentas quienes toman las decisiones, por ejemplo, con respecto a las tarifas, pues son los legisladores locales, son los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí. ¿Hasta qué punto y con qué alcances estás considerando esta participación ciudadana en los temas del agua? Mira, en los temas del agua, pero en otros temas, yo creo que la ciudadanía debe sentarse a la mesa a tomar decisiones que sean vinculantes sus decisiones y que tengan fuerza jurídica. Lo he planteado también en el desarrollo urbano, que luego se quedan ahí las decisiones en unos cuantos y no se pregunta y se consulta a mayor gente. En el agua debe ser igual. Participación de la comunidad, por ahí lo dice muy bien Octavio Pedrosa, tanta comunidad como sea necesaria y el menor gobierno que sea posible. Que no interfieran las decisiones políticas en esto, sino las decisiones de la comunidad con capacidad de decisión jurídica. Me parece que ahí es donde está lo importante. Pues estamos pendientes. Me quedo todavía con ganas de platicar contigo, Enrique, porque mencionabas también el tema de la seguridad y me parece que ese puede ser un aspecto muy interesante platicar particularmente contigo. Y además la principal preocupación de los ciudadanos, ni más ni menos, podemos hablar de cualquier cosa, pero hoy la principal preocupación de los ciudadanos sigue siendo el tema de la inseguridad. Y en la capital potosina, por cierto, con todas sus delegaciones, pues es una de las zonas que concentra la mayor incidencia delictiva en San Luis Potosí, así que va a ser un reto muy importante. Si me lo permites, volvemos a platicar pronto de ese tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un tema que la gente quiere escuchar respuestas puntuales, concretas, viables sobre todo. Y bueno, creo que tenemos muchas de estas respuestas listas para conversarlas contigo y con tu audiencia. Te agradezco mucho, Enrique Galindo, candidato a la presidencia municipal de la capital por la coalición Sí por San Luis. Muy buen día. Buen día. Gusto en saludarte y gusto en saludar a tu gente. Gracias. Igualmente, muy buenos días, Enrique Galindo.